Bienvenidos a este análisis detallado. Nuestra exploración de hoy, donde tomamos montones de información y investigaciones fascinantes y notas científicas para extraer ese conocimiento puro que realmente importa y que cambia nuestra perspectiva del mundo. Y vaya que la perspectiva de hoy va a cambiar bastante. Totalmente. Porque la misión de hoy es verdaderamente sorprendente y, la verdad, parece sacada de una novela de ciencia ficción, pero es 100% real. Vamos a explorar cómo la nanotecnología y, para ser más específicos, un metal precioso microscópico podría convertirse en la salvación absoluta para uno de los frutos más consumidos, amados y deliciosos de todo el mundo. Hablamos de la frutella, o como se le conoce en muchos lugares, la fresa. Exacto. El material base que guía nuestra inmersión de hoy es una tesis de grado en Ingeniería Agropecuaria, sumamente reveladora, publicada hace poco, en el año 2025. Fue escrita por la investigadora Tania Gabriela Quispe-Chipantaxi en la prestigiosa Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, en Ecuador. Una investigación que, la verdad, rompe bastantes esquemas. Bueno, vamos a desglosar esto porque a primera vista la premisa parece no tener ningún sentido. O sea, cuando se piensa en cultivar frutillas, la imagen mental habitual es tierra húmeda, agua fresca, un sol brillante y tal vez algunos fertilizantes orgánicos tradicionales. Pero el título de esta investigación introduce algo llamado plata coloidal, directamente en medio de un invernadero. Sí, suena un poco extraño al principio. Cuesta imaginar que hace exactamente un metal precioso reducido a un nivel microscópico interactuando con las delicadas flores de una planta de frutilla. Lo fascinante aquí es que estamos presenciando una intersección increíble, casi poética diría yo, entre la ciencia de materiales avanzados y la botánica fundamental. El objetivo principal de esta investigación no es simplemente añadir un metal brillante a la Tierra a ver qué sucede por arte de magia. Claro, no es echar por echar. Exacto. En realidad busca evaluar de manera rigurosa cómo este compuesto específico de plata actúa como un verdadero bioestimulante. Y para entender la urgencia de esto, hay que observar el panorama agrícola global. Que no es muy alentador últimamente. Para nada. La agricultura moderna se enfrenta a una crisis de polinización bastante severa y silenciosa. Esta investigación busca descubrir si esta nanotecnología puede solucionar esa crisis, estimulando el polen de la planta. Ah, o sea que ataca directamente el proceso reproductivo. Sí, para asegurar que el proceso reproductivo no solo ocurra frente a condiciones adversas, sino que ocurra con una eficiencia espectacular. Es un enfoque audaz que aborda un problema biológico clásico utilizando una herramienta tecnológica de absoluta vanguardia. Antes de adentrarnos en esa solución tecnológica y en cómo funciona exactamente este metal a nivel microscópico, creo que es vital entender a la protagonista de esta historia. Hablamos de la planta de la frutilla, científicamente conocida como Fragaria equis-ananasa. Así es, la famosa fragaria. Yo siempre tuve la impresión, y creo que es un sentimiento común, de que las fresas provienen de plantas sumamente delicadas. O sea, al ver lo frágil que es el fruto en el refrigerador, es fácil imaginar que si hace mucho frío o un calor excesivo en el campo, la cosecha entera se perdería en un instante. ¿Es realmente una especie tan vulnerable a los elementos? Pues esa es una percepción muy común, pero la realidad botánica cuenta una historia completamente diferente. Estoy segura de que a muchas personas les sorprenderá. La resiliencia térmica de esta especie es algo digno de asombro en el reino vegetal. ¿En serio? Yo pensaba que una helada y adiós. No, para nada. Hablamos de una estructura vegetativa capaz de sobrevivir a heladas brutales, soportando temperaturas de hasta 20 grados centígrados bajo cero. 20 bajo cero. Eso es muchísimo. Y en el otro extremo del espectro climático puede resistir calores sofocantes de verano que alcanzan los 55 grados centígrados. 55 grados centígrados. O sea, eso cambia por completo la perspectiva sobre lo que esta planta puede soportar. Parece indestructible. Por supuesto, su clima ideal, donde realmente prospera, florece y da los mejores frutos sin entrar en modo de supervivencia, promedia entre los 15 y los 20 grados centígrados. Claro, donde está cómoda, digamos. Exacto. Pero esa capacidad latente de soportar extremos térmicos demuestra que estamos ante una planta con una fortaleza evolutiva tremenda. Es que 55 grados es una barbaridad. Pero me pregunto si esa misma complejidad evolutiva se extiende a la fruta misma. Porque, visualmente, la frutilla no se parece a una manzana o a un durazno.
Tiene esa textura particular con todos esos puntitos en el exterior. Esa observación visual da justo en el clavo de la verdadera sorpresa botánica de esta planta. Y la verdad, a menudo deja a quienes la estudian por primera vez sin palabras, porque resulta que la frutilla no es un solo fruto en el sentido botánico tradicional. A ver, ¿cómo es eso? Es lo que la ciencia clasifica como un fruto agregado. Esa parte roja, carnosa, jugosa y dulce que resulta tan apetecible en realidad no es el ovario maduro de la flor, que es la definición técnica de la mayoría de las frutas. Entonces, ¿qué es lo que nos comemos? Es el receptáculo de la flor, que tras la polinización recibe una señal química para hincharse y engrosarse, actuando como un cojín. Los verdaderos frutos botánicos de la planta son los aquenios. Un momento para asegurar la claridad de este concepto. Los frutos reales son esos pequeños puntitos amarillos o verdosos que parecen semillas esparcidas por todo el exterior de la parte roja. Efectivamente, cada uno de esos diminutos puntos en la superficie es el verdadero fruto. A nivel técnico, cada aquenio es un fruto monocárpico e indehiscente. Espera, monocárpico e indehiscente. Para quienes no leemos enciclopedias botánicas en nuestro tiempo libre, imagino que eso significa que es un fruto extremadamente simple que no se abre por sí solo, ¿verdad? Tal cual, significa que proviene de un solo carpelo, de la flor, y que al madurar su cáscara no se abre espontáneamente para liberar la semilla. La semilla está contenida de forma permanente dentro de esa diminuta cáscara, dura. O sea que la frutilla en sí La parte roja gigante que comemos es solo el transporte evolutivo, diseñado para que un animal se coma los aquenios y disperse las semillas. es una locura pensar que cada vez que se disfruta de una frutilla como postre, en realidad se está consumiendo un receptáculo floral gigante adornado con decenas de frutos microscópicos independientes. Es un engaño visual perfecto de la naturaleza. Frutos ovarios necesitan ser fecundados individualmente. Esa es la clave del desafío agrícola. Cada ovario individual debe ser polinizado con éxito para transformarse en un aquenio. Si el proceso falla, el receptáculo simplemente no recibe la señal hormonal para engrosar en esa área específica. Y queda una frutilla deforme, me imagino. Exactamente. El resultado visible en el campo es devastador para quien cultiva. Frutos deformes, pequeños, con partes hundidas o retorcidas. Básicamente se convierten en productos que no tienen ningún valor en los exigentes mercados actuales, donde la estética del alimento es primordial. Lo que nos lleva al verdadero trabajador incansable de esta historia, el grano de polen. Sabiendo que miles de estas fecundaciones tienen que ocurrir perfectamente en cada flor, la estructura del polen debe ser algo extraordinario. Oh, lo es. El diseño del grano de polen es una verdadera maravilla de la bioingeniería natural. Actúa como un vehículo blindado diseñado para proteger el material genético masculino en su viaje hacia el óvulo. Como un pequeño tanque de guerra microscópico. Exacto. Está compuesto principalmente por dos capas protectoras esenciales. La capa interna se llama intina. Está fabricada de celulosa y pectina, materiales flexibles que tienen la capacidad crucial de absorber agua. Para poder expandirse, supongo. Sí, cuando el polen aterriza en el lugar correcto, esta capa interna se expande y se estira para formar lo que se conoce como el tubo polínico, un canal que viaja hasta el ovario. Pero la capa externa, la coraza de este vehículo, es donde reside la magia de su supervivencia. Y yo he leído sobre esa capa externa y la verdad parece material de ciencia ficción. Se llama exina y la sustancia principal que la compone es la esporopolenina. Así es, un nombre complicado, pero fascinante. Para dimensionar esto, la esporopolenina es uno de los polímeros orgánicos más resistentes que existen en todo el planeta Tierra. O sea, es tan increíblemente dura que investigadores pueden hervir granos de polen en ácidos químicos fuertes, de esos que disolverían casi cualquier otra materia orgánica, y la capa de esporopolenina sobrevive completamente intacta. Es casi indestructible. Y gracias a esta armadura casi mitológica, las cubiertas de polen se han conservado en sedimentos geológicos durante millones de años sin degradarse. Es una fortaleza impenetrable a nivel celular. Si conectamos esta resistencia asombrosa
con el panorama general de nuestra alimentación surge una paradoja bastante preocupante. Tenemos este polen, que es, como bien describes, una fortaleza natural casi indestructible. Sin embargo, el proceso macro de polinización está en grave peligro. Sí, porque los insectos están desapareciendo. Exacto. La agricultura moderna intensiva, el uso de ciertos compuestos químicos y, de manera muy crítica, la alteración de los patrones climáticos están reduciendo drásticamente las poblaciones de insectos polinizadores. Además, los vientos y las lluvias irregulares dificultan el transporte natural. O sea que no importa qué tan fuerte sea el vehículo si no hay quien lo conduzca. Exactamente. Entonces, el polen puede ser estructuralmente resistente, pero si no logra llegar a su destino, o si el clima errático debilita su capacidad para germinar rápidamente una vez que aterriza, la cosecha entera fracasa. El cultivo necesita urgentemente un catalizador, un impulso de energía, para asegurar que cuando el polen logre llegar a la flor, germine con una velocidad y fuerza inusitadas. Entonces, si el polen es este tanque blindado que debido a la crisis climática y ecológica se está quedando sin combustible a mitad del camino o no logra encender su motor a tiempo, ¿cómo entra exactamente un metal precioso a salvar la situación? Esto nos lleva al núcleo tecnológico del estudio, la plata coloidal. Que es un concepto brillante. Sí. Para visualizarlo correctamente es importante aclarar, para quienes nos escuchan, que no estamos hablando de virutas de metal flotando en una regadera de jardín, ni mucho menos. Estamos hablando de partículas de plata diminutas cuyo tamaño oscila apenas entre 1 y 10 nanómetros. Que es una medida casi inconcebible. Para dar una idea de la escala insondable de la que hablamos, un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro. Estas partículas son tan microscópicas que están suspendidas en un medio líquido de forma invisible al ojo humano y, gracias al proceso electroquímico con el que se fabrican, quedan cargadas eléctricamente. Y esa carga eléctrica y ese tamaño nanométrico son precisamente las claves de su interacción biológica. Históricamente, el uso de la plata coloidal tiene raíces profundas en la medicina alternativa y la conservación de agua principalmente, por sus potentes propiedades bactericidas y fungicidas. Se usaba para matar bichos, básicamente. Sí, funcionaba como un desinfectante rudimentario mucho antes de la era de los antibióticos modernos. Sin embargo, el salto conceptual de usarla como un simple desinfectante a aplicarla como una herramienta de precisión en la agricultura es donde la narrativa da un giro espectacular. ¿Por qué? ¿Qué hace la planta? Cuando estas nanopartículas de plata se aplican en las plantas, actúan como un interruptor biológico. Por un lado, inhiben la formación de etileno. El etileno, si no me equivoco, es la hormona vegetal responsable del envejecimiento y la maduración. Es, digamos, el gas que hace que los plátanos se vuelvan negros en la cocina. Exactamente. Al inhibir el etileno, la plata retrasa la maduración acelerada del fruto y previene la senescencia o el envejecimiento prematuro de las flores. Esto le da a la planta una ventana de tiempo más amplia para desarrollarse sin estrés. Le quita la prisa. Así es. Además, la presencia de estas nanopartículas optimiza el metabolismo celular, mejorando la absorción de luz durante la fotosíntesis y acelerando la síntesis de proteínas. Pero el efecto más deslumbrante y el centro absoluto de este experimento es que la plata estimula directamente la rápida formación y el crecimiento del tubo polínico que mencionamos antes. Es literalmente como inyectarle una bebida energética de alta tecnología directamente al motor del polen. Y el producto comercial específico que la investigadora puso a prueba para comprobar esta teoría lleva el nombre futurista de Silver 6000. Suena muy de película. Bastante. Ahora, el escenario donde se desarrolló esta investigación es en sí mismo una proeza. No se llevó a cabo en la comodidad de un laboratorio cerrado al nivel del mar, sino en un entorno real, dinámico y, la verdad, muy desafiante. El experimento tuvo lugar en un invernadero situado en la Hacienda El Prado, en Ecuador, a una altitud vertiginosa de más de 2.700 metros sobre el nivel del mar. Eso cambia todas las reglas del juego. Totalmente. La agricultura a esa altitud implica menos oxígeno, una radiación solar intensa y fluctuaciones de temperatura dramáticas. Realizar ciencia rigurosa bajo esas condiciones requiere un control meticuloso de las variables. Para asegurar que los resultados fueran producto exclusivo de la nanotecnología y no de las variaciones del suelo andino, se utilizó un sistema de cultivo semi-hidropónico. O sea, no estaban plantadas en la tierra. No, las frutillas no se plantaron en tierra agrícola común. En su lugar se utilizó un sustrato especializado llamado pumina.
La pomina suena a algo muy específico de la región. ¿Qué aporta este sustrato en particular frente a la tierra normal? La pumina es un material fascinante de origen volcánico. Es una piedra pómez triturada sumamente porosa que permite una excelente retención de aire en las raíces, evitando que se asfixien o se pudran por exceso de humedad. Que es un problema grave en hidroponía. Muy grave. Pero la característica más importante para un experimento científico es que la pomina es químicamente inerte, o sea, no aporta ningún nutriente propio. Al ser un lienzo en blanco, los nutrientes debían aportarse externamente de forma milimétrica. Para ello, se empleó un cóctel nutricional muy específico, conocido en la agronomía de precisión como la solución Yamasaki. Un nombre muy japonés para un experimento en los Andes. Sí, y muy efectivo. Esta solución garantiza que todas y cada una de las plantas del invernadero reciban exactamente la misma proporción de macro y micronutrientes, con un pH y una conductividad eléctrica perfectamente balanceados. Teniendo ese lienzo en blanco perfecto, un suelo inerte y una nutrición idéntica para todas, comenzó la verdadera prueba de los tratamientos. El experimento se diseñó dividiendo el invernadero en 4 grupos distintos. Y la aplicación fue clave aquí. Cierto. La plata coloidal se aplicó de manera foliar, es decir, rociada con precisión directamente sobre las hojas y crucialmente sobre las flores de la planta. El diseño fue el siguiente. El tratamiento cero que funcionó como el grupo de control, donde las plantas solo recibían aspersiones de agua destilada. Solo agua nada más. Luego el tratamiento 1 con una dosis baja de Silver 6, 1000 apenas 0,25 mililitros por cada litro de agua. El tratamiento 2 representaba la dosis media con 0,50 mililitros por litro. Y finalmente el tratamiento 3 la dosis alta, con 0,75 mililitros por litro. El nivel de detalle de lo que ocurrió después es verdaderamente asombroso. El rigor del trabajo de recolección de datos en campo y laboratorio refleja una dedicación científica inmensa. Las flores no se recogían al azar a cualquier hora del día. La investigadora recolectaba las muestras exactamente a las 7 de la mañana. A esa altura debe hacer un frío tremendo a las 7 de la mañana. Sí, debió ser agotador. Y seleccionaba meticulosamente flores que apenas estaban en fase de prefloración. Esto aseguraba que el polen en su interior fuera joven, viable y no hubiera sido alterado por el clima del día. Estas delicadas flores se trasladaban de inmediato en contenedores térmicos al laboratorio. Donde empezaba el trabajo fino. Muy fino. Allí, en un ambiente estéril, se retiraban cuidadosamente los pétalos y los sépalos. Con pinzas de precisión se extraían las anteras, que son los pequeños sacos que contienen el polen. Estas anteras se sumergían en tubos de ensayo con una solución nutritiva especial y se colocaban en un homogenizador mecánico para liberar los granos de polen. ¡Qué paciencia! Y eso no es todo. Después, este líquido vital se observaba bajo un poderoso microscopio en intervalos de tiempo estrictamente cronometrados, al minuto 0, a los 30, a los 60 y a los 120 minutos. Fue un escrutinio exhaustivo de la vida a nivel celular. Aquí es donde se pone realmente interesante porque los números que arrojó el microscopio cuentan una historia, digamos, inesperada. Uno pensaría intuitivamente que si se aplica más cantidad del producto milagroso, pues los resultados siempre serán mejores. Pero la biología es mucho más sutil. Hablemos del primer gran hallazgo, el campeón de la germinación. ¿Que hubo sorpresas ahí? Vaya que sí. Resulta que la dosis media, el tratamiento 2 de 0,50 mililitros, arrasó por completo en la prueba de germinación del polen, superando a la dosis más alta. A los 120 minutos, bajo la lente del microscopio, este grupo alcanzó un porcentaje de germinación del 0,64%. Que parece poco, pero... Podría sonar como un número microscópico para quien no está en un laboratorio, pero representa prácticamente el triple de la germinación que logró el grupo de control, que solo recibió agua. Ese incremento es monumental a nivel fisiológico. Y la revelación no fue solo la cantidad final, sino la impresionante aceleración del proceso. Los datos mostraron que a los 30 minutos ya se observaba el pico máximo de cantidad de gránulos germinados en ese tratamiento medio. O sea, fue rapidísimo.
El polen tratado con la nanotecnología no solo germinaba más, sino que lo hacía a una velocidad vertiginosa. En el campo, frente a un clima amenazante que podría secar la flor rápidamente, esa velocidad es la diferencia absoluta entre el éxito y el fracaso reproductivo. Además, ese mismo tratamiento, la dosis media, tuvo un impacto colateral profundo en las hojas de la planta. ¿También afectó a las hojas? Sí, disparando los niveles de clorofila total a casi 68 miligramos por gramo de tejido. Es decir, las hojas pasaron de ser paneles solares estándar a convertirse en reactores de energía de altísima eficiencia. Al absorber mucha más luz solar gracias a esa abundancia de clorofila, la planta genera una reserva de energía masiva, preparándose para sostener la pesada carga de crear frutos. Preparándose para el gran momento. Lo que me lleva al gran giro de esta investigación. Teníamos a la dosis media coronada como la reina del microscopio y de las hojas verdes. Sin embargo, cuando llegó el momento de salir del laboratorio, caminar por el invernadero y enfrentarse a la realidad física de recolectar, contar y pesar la fruta real, el escenario cambió. El campeón de la cosecha, el que llenó las cajas de fruta, no fue la dosis media. Ahí es donde los datos se vuelven fascinantes. La dosis más alta, el tratamiento 3, de 0,75 mililitros por litro, emergió de las sombras para llevarse la victoria absoluta en la producción física. Es un giro fascinante en la asignación de recursos de la planta. Los datos físicos de ese tratamiento 3 son la verdad abrumadores. Empezando por el simple conteo de frutos, las plantas que recibieron la dosis alta de plata coloidal produjeron un promedio de más de 26 frutos por cada individuo. 26. ¡Wow! Al contrastar esto con el grupo de control que luchó para alcanzar apenas 15 frutos por planta, la magnitud del impacto se vuelve evidente. La nanotecnología impulsó a la planta a casi duplicar su capacidad productiva en el mismo espacio y con la misma cantidad de nutrientes base. Casi el doble de frutillas por planta. Y fíjate que la sorpresa no termina en la cantidad. La masa de cada fruto individual cuenta una historia de desarrollo espectacular. El peso promedio en el grupo de alta dosis alcanzó casi 18 gramos por fruto. Mientras tanto, las pobres frutillas del grupo de control, que solo bebieron agua destilada, se quedaron estancadas en un promedio raquítico de 9,5 gramos. Literalmente la mitad. Básicamente, la intervención nanométrica logró duplicar el tamaño y la masa de la fresa. Imaginemos sostener una frutilla en una mano y en la otra una que pesa exactamente el doble. El contraste visual debió ser innegable en ese invernadero. Las mediciones de calibre confirmaron esa impresión visual. En la industria agrícola, las dimensiones precisas, como la longitud y el diámetro ecuatorial, son críticas para determinar la categoría comercial del producto. Claro, el tamaño importa mucho para el precio. Muchísimo. Una fruta pequeña se vende para mermelada a una fracción del precio, mientras que una grande va al mercado fresco de exportación. Las frutillas tratadas con la dosis de 0,75 mililitros registraron una longitud promedio superior a los 41 milímetros y un diámetro que rozó los 31 milímetros. Unas frutillas gigantes. Se convirtieron en frutos de primera calidad comercial, visualmente robustos y simétricos, evidenciando un desarrollo perfecto del receptáculo gracias a una polinización completa y uniforme de todos sus aquenios. Ahora bien, el tamaño masivo y el color rojo brillante son excelentes para atraer la mirada en el pasillo del mercado, pero la verdadera prueba de fuego para cualquier fruta ocurre en el paladar. De nada sirve una fresa gigante si sabe a cartón aguado. Y aquí es donde la ciencia de la plata coloidal entrega quizás su resultado más delicioso. La dosis más alta no solo generó frutos enormes, sino que disparó el dulzor a niveles extraordinarios. Para medir esto objetivamente sin depender del gusto de una persona, los científicos miden los grados Brix. Los grados Brix son la medida estándar de la industria alimentaria para cuantificar la cantidad de sólidos solubles que, en el caso de las frutas, son abrumadoramente azúcares naturales disueltos en el jugo. ¿Y cuál es el mínimo para que una frutilla sepa bien? Para que una frutilla tenga un sabor que la persona consumidora considere aceptable, rico y digno de volver a comprar, la industria exige un mínimo vital del 7% en la escala Brix. Los resultados del experimento revelaron que el grupo de control apenas alcanzó un 6,60. Fueron frutas insípidas por debajo del umbral mínimo de calidad. ¡Qué tristeza!
¿Y las tratadas? Por el contrario, el grupo que recibió la alta dosis de nanopartículas de plata se disparó hasta unos impresionantes 8,42 grados Brix. Fue una transformación radical del perfil de sabor. Es una diferencia monumental. Se pasó de una fruta ácida y desabrida a una verdadera golosina natural. Entonces, al observar este vasto conjunto de datos y resultados cruzados, surge una imagen compleja. Por un lado, una dosis media es la llave maestra para optimizar los procesos fisiológicos primarios, como despertar al polen a una velocidad récord y teñir las hojas de un verde profundo cargado de clorofila. Pero, paradójicamente, se necesita el empujón adicional de la dosis más alta para convencer a la planta de canalizar toda esa energía almacenada hacia la creación de un ejército de frutos pesados, gigantescos y rebosantes de azúcar. La agronomía moderna parece ser un baile de precisión nanométrica. Entonces, ¿qué significa todo esto para el mundo real fuera de los laboratorios andinas? ¿Por qué debería ser relevante para alguien de nuestra audiencia que simplemente disfruta de un buen postre? Bueno, la aplicación práctica de esta ciencia afecta directamente lo que llega a las mesas de los hogares. Sin duda. Cuando se va al supermercado a elegir fruta, esta tecnología representa la diferencia absoluta entre llevar a casa una caja de frutillas pálidas, pequeñas y ácidas que comienzan a pudrirse a los 2 días, frente a la experiencia de disfrutar frutos enormes de un rojo escarlata profundo con un dulzor intenso, y que gracias a ese efecto inhibidor del envejecimiento que mencionamos al principio, permanecen frescos e intactos en el refrigerador durante mucho más tiempo. Es una mejora directa en la calidad de la nutrición diaria. Y si elevamos el enfoque para contemplar el impacto a nivel planetario, las implicaciones son aún más profundas y urgentes. Nos encontramos en un momento crítico donde el suministro mundial de alimentos está bajo una amenaza constante. Por el clima, sobre todo. El cambio climático induce un estrés ambiental crónico mediante sequías prolongadas y olas de calor impredecibles. Simultáneamente, el declive global de las poblaciones de insectos polinizadores representa una vulnerabilidad estructural enorme para miles de especies vegetales. Es una tormenta perfecta, digamos. En medio de este panorama adverso, la utilización de bioestimulantes basados en nanotecnología emerge como una herramienta estratégica invaluable. Permite asegurar que los cultivos actuales, fundamentales para la dieta humana, no solo resistan las crisis, sino que logren mantener e incluso incrementar radicalmente sus rendimientos y su densidad nutricional. Y sin necesitar más espacio. Todo esto se logra sin recurrir a la práctica insostenible de deforestar y expandir las áreas geográficas dedicadas a la agricultura. Representa el ideal de la eficiencia moderna, producir mucho más alimento de una calidad inmensamente superior, utilizando exactamente la misma porción de tierra. Realmente ha sido un viaje intelectual increíble recorrer esta investigación hoy. Comenzamos maravillándonos con un grano de polen microscópico equipado con una armadura biológica casi indestructible para sobrevivir al paso de los milenios. Luego exploramos cómo la introducción de nanopartículas metálicas invisibles al ojo humano funciona como un catalizador mágico que reprograma el comportamiento celular. Es un proceso fascinante. Y finalmente fuimos testigos de cómo esa invisible y compleja coreografía química culmina en algo tan tangible, cotidiano y placentero como una frutilla gigantesca y perfectamente dulce lista para ser saboreada. Es una demostración sublime del ingenio científico colaborando íntimamente con los mecanismos más antiguos de la naturaleza. Sin embargo, la ciencia rigurosa exige cautela ante el asombro. Como ocurre con cualquier tecnología disruptiva que altera los ritmos milenarios de los sistemas biológicos, esto plantea una pregunta importante y necesaria. Una reflexión que la propia investigadora incluyó en las advertencias finales de su tesis. Es verdad, no todo puede ser perfecto. Si estas partículas de plata a escala nanométrica poseen la extraordinaria capacidad de alterar de forma tan radical, veloz y positiva la reproducción y el metabolismo de un cultivo, es imperativo mirar hacia las consecuencias a largo plazo. ¿Qué sucederá dentro de 10, 20 o 50 años cuando estas diminutas y persistentes partículas metálicas comienzan a acumularse silenciosamente en las capas del suelo tras innumerables ciclos de cosecha? Es una gran interrogante. Sabiendo que la plata es un potente agente bactericida, queda la enorme incógnita de cómo reaccionará el delicado microbioma del suelo, esos billones de bacterias y hongos simbióticos que mantienen viva la Tierra ante una exposición crónica a este metal.
Es un enigma ambiental profundo que la comunidad científica deberá vigilar y resolver a medida que esta tecnología se expanda. Una advertencia prudente que nos recuerda que cada intervención en la naturaleza requiere un balance cuidadoso entre la innovación inmediata y la preservación del ecosistema a futuro. Y con esa reflexión sobre el equilibrio entre el progreso y la responsabilidad, llegamos al cierre de nuestro análisis detallado de hoy. Esperamos que la próxima vez que se disfrute de una frutilla dulce y perfecta en casa, venga a la mente la increíble, compleja y fascinante ciencia microscópica que podría haber impulsado su viaje desde una flor en las alturas andinas hasta la mesa. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda del conocimiento.